Bienvenidos a esta gran lección donde finalmente estaré revelando todo lo que serían las estrategias para que vos puedas entrar al mercado y también salir de una manera efectiva. Además, también cuidando mucho del riesgo. Este sistema lo he venido refinando durante muchos años y los compartiré con ustedes totalmente gratis. Este es un esfuerzo que hago para llevar mi conocimiento a la mayor cantidad de personas y de aprender esta gran habilidad y esta gran pasión que, además de ayudarnos a entender mucho mejor la vida, también nos ayuda mucho a entender nosotros mismos. Sin más ni menos, vamos a ello. El sistema que he venido creando y la razón por la cual me gusta llamarlo sistema en vez de una estrategia es porque al igual que muchos negocios, los sistemas son los que realmente hacen que los procesos se vuelvan más eficientes y más optimizados. Y eso es básicamente la forma en la que yo veo el mercado. Lo veo exactamente como un negocio y creo que debe tratarse con el mismo respeto que cualquier otro negocio en cualquier otra industria, ¿ok? Teniendo esto en cuenta, me gusta llamarlo Flexive porque detrás de todo este sistema, básicamente la base principal es la flexibilidad. El mercado cambia mucho, el mercado siempre está cambiando, las condiciones globales, la economía siempre está en constante cambio, por lo cual tener un sistema que nos ayude a adaptarnos de una manera más efectiva nos va a generar mayores resultados y que también esa estrategia pueda tener esa flexibilidad para nosotros poder adaptar nuestra estrategia a diferentes situaciones del mercado y en diferentes momentos, ya sea en periodos donde el mercado tal vez está rangando o tal vez donde el mercado tal vez está subiendo sin dar muchos retrocesos, y también en situaciones donde el mercado simplemente está dando buenas oportunidades, ¿ok? Es muy importante saber adaptarse y he creado este sistema con tal de que vos puedas aprenderlo y adaptarlo a tu temporalidad, a tu sesión y a la forma en la que vos te sientas más cómodo operándolo. Este sistema se divide en dos setups principales desarrollados y refinados a lo largo de más de 5 años. En mercados volátiles inciertos es esencial tener un enfoque que se adapta a diferentes situaciones. La base de nuestra estrategia es la adaptación, la capacidad de operar retrocesos, acumulaciones y volatilidades de manera altamente efectiva. El setup número uno se llama Flex Bonashi. ¿Ok? Los beneficios de este setup es que nos da mucha precisión, nos permite colocar entradas en niveles óptimos utilizando retrocesos de Fibonacci y órdenes pendientes, que son esenciales en esta estrategia. También nos da stop loss y take profit dinámicos ajustables a las condiciones del mercado para proteger la posición y maximizar ganancias. También tenemos el tema más importante, que es la adaptabilidad, aplicable a cualquier temporalidad y tipo de activo, ya sea forex, criptomonedas, índices y commodities. También tenemos que es un proceso sistematizado que optimiza y facilita la ejecución del sistema de manera sencilla y repetible. Además, nos ayuda mucho a evitar el FOMO, debido a que en esta estrategia nosotros no andamos en búsqueda del precio, nosotros esperamos que el precio llegue hacia nosotros. Por eso utilizamos órdenes pendientes. Y por eso también evitamos el FOMO, porque al colocar órdenes pendientes no tenemos miedo a que el mercado nos deje fuera y que cometamos muchos errores, porque esperamos simplemente a que el mercado llegue a nuestra zona. Y de no hacerlo, simplemente será un trade que no vale la pena, porque si no llega a nuestra zona, simplemente no vale la pena operarlo. ¿Ok? También tenemos por acá que serían salidas efectivas. Nos ofrecen una alta probabilidad de éxito en las proyecciones que nosotros hacemos para poder salir en muchas ocasiones con un método de prevención que nos permite salir antes de que se dé una gran posible reversión en nuestra contra y poder ver todas estas ganancias quemadas, por así decirlo. Tenemos por acá lo que sería el Nasdaq. Explicaré primero la parte teórica y luego la parte práctica, ¿ok? Básicamente, nosotros nos enfocamos mucho en Fibonacci, es la herramienta que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque estamos tratando de obtener la mayor calidad de setups. Y para obtener la mayor calidad de setups, como vimos anteriormente, esperamos que se dé un movimiento, ¿verdad? Y luego que se dé un retroceso.
Entre mayor sea el retroceso, mejor va a ser la oportunidad. Entonces supongamos que el mercado hace un impulso, ¿ok? Al mercado hacer un impulso, nosotros utilizamos la herramienta de Fibonacci desde donde empezó el movimiento hasta donde terminó, ¿ok? Voy a colocar aquí lo que serían las configuraciones que yo tengo. Es muy importante que le tomen un screenshot o que copien estas configuraciones porque son las configuraciones que ustedes deberán tener en su Fibonacci. Estas configuraciones nos van a dar nuestro punto de entrada, nos van a dar nuestro punto de stop loss y nos va a dar nuestro punto de take profit, ¿ok? Vamos a cerrarlo y podemos ver por acá que después del retroceso siempre colocaremos la entrada más que todo en zonas de 61.8 hacia abajo, ¿ok? Entonces la zona en donde nos vamos a enfocar más va a ser toda la zona de 61.8 hacia abajo o hacia arriba, dependiendo del movimiento, ¿ok? Entonces toda esta zona va a ser nuestra zona premium de entrada. Todo lo que esté para arriba del 61.8 simplemente no lo queremos. ¿Por qué no lo queremos? Porque va a ser un trade que nos va a obligar a nosotros a colocar un stop loss en una zona muy alejada. Y al colocar el stop loss en una zona muy alejada, eso nos reduce el riesgo-beneficio de esa operación, por lo cual tendríamos que buscar un movimiento mucho más extenso para tener un retorno modesto, ¿ok? Entonces, esto no nos beneficia, por lo que estamos buscando colocar una entrada como mínimo en la zona de 61.8. ¿Por qué? Porque las zonas de take profit que más se respetan son estas zonas de menos 27 y de menos 61.8. Son proyecciones de Fibonacci. Por lo cual, si entramos en una zona de 61.8 y colocamos un objetivo en el take profit número 1, que sería este de por acá, al colocarlo en esta zona de por acá, estaríamos arriesgando 1 para ganar 2.5, lo cual es bastante bueno. Arriesgar $100 para hacer $250 es más que suficiente para alcanzar la rentabilidad. Hablaremos de estos números sobre el episodio de manejo de riesgo donde aprenderás las bases para que vos te puedas convertir en un experto en el manejo de riesgo, ¿ok? De momento, es importante recalcar esta zona de take profit. Podemos ver cómo al entrar en zonas superiores al 61.8 de por acá, nuestro riesgo-beneficio se va haciendo cada vez más pequeño. De entrar en este nivel, tendríamos que esperar a que el precio suba hasta acá para tan solo recuperar lo que invertimos, ¿verdad? Lo cual para mí no vale mucho la pena. Por lo cual, entre más cercana coloquemos nuestra entrada al nivel del 100%, mejor retorno nos ofrecerá la operación, ¿ok? Podemos ver acá cómo de haber entrado en esta zona de 78.60 hubiéramos hecho un 1 a 4.5 aproximadamente. Arriesgamos $100 para hacer 450. Arriesgamos $1000 para hacer $4500, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, teniendo ya estos puntos, vamos a luego ver un poco sobre los desplazamientos de Fibonacci y también cómo marcar Fibonacci. Ahora me gustaría hablar sobre las órdenes pendientes. Yo siempre entro con órdenes pendientes. Antes solía buscar, y así fue como evolucionó esta estrategia. Antes yo lo que yo buscaba era adentrarme en gráficos de 1 minuto y agarrar esta transición por acá, ¿ok? Tener esa confirmación en gráficos menores de la entrada. Esto se puede hacer, ¿verdad? Y es bastante bueno porque también nos ofrece más confirmación. Sin embargo, con el tiempo me he dado cuenta en que a veces es importante confiar en el mercado y que al aplicar esta estrategia, la confirmación se iba
dando alrededor de esta zona de por acá, de 38 o de 50. O sea, la confirmación no se daba en la zona exacta, por lo cual ya perdía cierto margen en el recorrido de este impulso, ¿ok? Y eso ocasionaba también que mi zona de entrada fuera un poco predecible y que tuviera que ajustar esto cada vez antes de hacer una operación, ¿ok? Entonces, antes de entrar al mercado, mi stop loss era un poco impredecible o tenía que a veces subir esto o bajarlo un poco más dependiendo de dónde entrara, por lo cual decidí cambiar el sistema de fractalizar y hacer zoom en gráficos pequeños para terminar encontrando una entrada en estas zonas de por acá, lo cual no me convenía, a aplicar órdenes pendientes, y me di cuenta de la gran ventaja que esto ofrece. La ventaja número uno es que establecemos una zona en específico. Si vemos que el mercado está empezando a retroceder y empieza a hacer hazañas por acá y empieza a hacer ruido, a mí no me interesa la verdad lo que el precio esté haciendo por esa zona de por acá. Si el precio llega y empieza a subir por acá y se va sin mí, no me interesa. ¿Por qué? Porque el precio simplemente está haciendo cosas o me llegó a un retroceso que no vale la pena. Entonces, ¿para qué yo voy a andarme complicando la vida y estresándome y entrando anticipadamente en ese tipo de operaciones que la verdad no me convienen? A mí me convienen las operaciones que llegan hasta abajo, hasta el 61.8, ¿ok? Entonces, colocando una orden pendiente, yo puedo asegurarme de corregir uno de los principales errores que suceden en los traders y en la psicología, que es andar entrando anticipadamente al mercado, andar actuando reactivamente al mercado por algo llamado FOMO, the fear of missing out, el miedo a perderse ese movimiento. Y me di cuenta que utilizando una orden pendiente de esta manera, todo eso simplemente se va y soluciono ese problema. Optimizo mi sistema cerebral y mi sistema de entradas y mi análisis técnico para entrar simplemente de una manera sencilla. Espero que el precio llegue a mi zona, que se active la orden, confío en mi análisis, confío en el backtesting, confío en la estrategia. Sé que también tiene un margen de error como absolutamente todo, pero sé que con solo obtener cierta cantidad de trades como estos a la semana, que pueden ser el 30%, con eso ya me puedo mantener rentable. Una vez más, esto será información que veremos en el capítulo de manejo de riesgo. Pero siguiendo con el tema, haciendo este sistema de órdenes pendientes, nos ahorramos muchos dolores de cabeza. Y también si el mercado llega y baja hasta zonas inferiores a estas, no me preocupo porque tengo el stop loss en una zona segura. ¿Ok? Y el precio puede venir aquí, que también sucede bastantes veces, empieza a buscar liquidez, saca participantes y luego se va para arriba. Y aquí es donde realmente tenemos que confiar en nuestro sistema. He estado en situaciones estresantes como estas, pero al final el mercado termina haciendo lo que hace normalmente, ¿ok? Que es ir a la dirección predominante del mercado. Hay algo que también me gustaría hacer énfasis y es en otro de los beneficios, que es el dinamismo en los stop loss, ¿ok? Tenemos un stop loss 1 y un stop loss 2. Este es mi stop loss 1 la mayoría de las veces. Sin embargo, si yo empiezo a ver que el mercado quiere venir a testear, a sacar participantes, a causar miedo y a testear el último punto de estructura, ¿verdad? Que sería este. Hay ocasiones en las que esto suele suceder. Entonces, cuando el precio se empieza a acercar a mi zona de stop loss, si veo que hay señales de que el mercado simplemente quiere causar miedo o robar stop loss, lo que yo hago es que muevo el stop loss a la zona del 120. Esta zona de por acá. Entonces, si el mercado se acerca a esta zona, muevo mi stop loss una única vez. Si el mercado llega y me caza, eso sería todo. Y buscaría otras oportunidades cuando ya tenga la mente más clara, ¿ok? Esto sería el tema de los stop loss. También tendremos lo que sería el tema de los
take profit. Es muy importante que cierren la mayor cantidad de las ganancias en esta zona de 61.8. Esta es la zona en la que deben cerrar la mayoría de las ganancias. He visto como muchas veces el precio ha llegado a esta proyección de Fibonacci y luego lo que hace es que se vomita y hace un gran movimiento a la baja para luego hacer un punto estructural y luego hacer otro alto. Para evitar esto y para evitar que las ganancias se vean afectadas es muy importante. Se van a dar cuenta y explicaré cómo esta expansión de Fibonacci es muy, pero muy respetada. ¿Ok? Entonces es muy importante que cierren acá. Pueden cerrar parciales con el 60, con el 70% de parciales y dejar la operación correr hasta la zona de take profit número 3. Pero la mayoría de la posición debería estar cerrada por acá. Si ustedes deciden cerrarla, ya eso sería ir en contra del sistema y aunque también a veces pueda generar grandes ganancias al hecho de dejar correr la operación, hay veces en los que simplemente se te puede devolver y quemarte todos tus profits. Yo en lo general, yo lo que hago es cerrar el 60%, siempre más del 50%. Pero siempre cierro más del 50% va por acá y si veo que el mercado tiene fuerza para continuar su movimiento, decido dejar la operación hasta el take profit número 3. Y ya después del número 3, la verdad sería avaricia, ¿ok? Y aquí es donde también pueden empezar a haber problemas psicológicos porque tal vez irrumpiste en tu operativa y tal vez fuiste avaricioso y demás. Para ese tipo de situaciones yo lo que preferiría es buscar setups que me ofrezcan mejor un mayor retorno con un menor rango de stop loss para poder así buscar más ratios y hacer más dinero, pero siempre saliendo en estas zonas de por acá porque suelen ser muy respetadas, ¿ok? Entonces, tenemos ya lo que sería las salidas en las zonas de take profit. Este sería el take profit número 1 y el take profit número 2 en caso de que haya fuerza. Y aquí tendríamos nuestra zona de stop loss y nuestra zona de stop loss también secundaria, que sería esta de acá en caso de que el precio nos vaya o nos quiera sacar en esa situación. Ahora vamos a hablar de otro tema muy, muy importante, ¿ok? Básicamente, el paso número 1 es identificar la dirección del mercado, ¿ok? Entonces, identificamos la dirección del mercado. Este sería el paso número 1. Dirección, ¿ok? Al identificar la dirección, ya podemos saber si andamos buscando compras o ventas. Una vez identificada la dirección, el otro paso será buscar las zonas de interés. ¿Cómo establecemos las zonas de interés? Bueno, es muy sencillo. Si estamos buscando compras, básicamente estaríamos esperando estructuras alcistas, ¿verdad? Eso es lo que tendríamos que ver en el mercado para tomar esta decisión. Una estructura alcista o movimientos volátiles con pequeños retrocesos en gráficos mayores, que también puede suceder, ¿verdad? En mercados muy acelerados. Aquí lo importante es que sin importar el tipo de estructura alcista que sea, las zonas de interés básicamente van a ser los retrocesos. ¿Cómo vamos a identificar estas zonas? Bueno, a mí me gusta hacerlo con rectángulo. Entonces, si veo que el precio va subiendo, ¿a dónde va a estar mi oportunidad para entrar al mercado? En una tendencia alcista sería en las tendencias bajistas. Podemos ver cómo esto en un gráfico diario, en un gráfico de un día, esta pequeña bajada de por acá es una estructura en gráficos de 2, 3 o 1 hora. Y lo mismo sucede para todos estos retrocesos de por acá, ¿ok? Lo mismo en estos casos en caso de que la tendencia sea muy acelerada, ¿ok?
Simplemente nos vamos a enfocar en los retrocesos o en las tendencias que van de forma contraria a la tendencia o a la dirección que nosotros ya establecimos previamente. En una tendencia alcista andamos buscando tendencias bajistas. ¿Para qué? Para buscar la transición. Lo que nos llevaría al paso número 3. Transiciones, ¿ok? Una vez reconocida la estructura bajista, ¿verdad? Prestaremos mucha atención a su estructura. Aquí podríamos ver una estructura bajista. Podríamos suponer que esta estructura bajista en gráfico de 2 horas podría corresponder a esta estructura de por acá o a cualquiera de estas por acá, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que andamos buscando? Andamos buscando un cambio de estructura. Andamos buscando una violación de la estructura y una confirmación de la estructura, ¿ok? Como mencionamos anteriormente, la violación de la estructura se daría cuando el mercado rompe el último punto estructural. Y el último punto estructural sería el último máximo o el último mínimo después del último movimiento a la baja. Si este fue el último bajo más bajo en este nivel de por acá, la última extensión de esta tendencia, ¿verdad? Vamos a buscar el punto de estructura correspondiente a ese punto estructural. En este caso sería un nivel de Fibonacci, ¿ok? El último nivel de Fibonacci que se formó, que sería este de por acá, y que posteriormente hizo una expansión, ¿ok? Al haber una violación de este punto estructural, ¿verdad? Esperaríamos una confirmación. Esperaríamos que luego el mercado rompa esta resistencia porque ya nos confirmaría lo que sería una secuencia. En este mismo momento en el que ya se hace otro máximo, confirmaría una nueva secuencia, ¿ok? Y nosotros lo que deberíamos hacer es, una vez confirmado este cambio de estructura de bajista a alcista, ¿verdad? Utilizaremos nuestra herramienta de Fibonacci para simplemente colocar una orden pendiente en el nivel de 61.8 de Fibonacci como mínimo. Y estaríamos colocando nuestra compra por acá con nuestros stop loss por acá y buscando una proyección de Fibonacci del 61.8, siendo este nuestro take profit número 1. Y si vemos que el mercado tiene fuerza, cerramos el 60% o el 70% y dejamos continuar la operación hasta el take profit número 3. Algo a lo que me gustaría hacer mucho énfasis con esto de Fibonacci son los desplazamientos. Y aquí es donde ocupo que pongan demasiada atención. Los desplazamientos son los siguientes. En muchas ocasiones veremos cómo el mercado llega y hace un máximo. Nosotros estamos esperando el retroceso, pero el mercado simplemente llega y hace otro máximo por acá, ¿ok? Y luego el mercado ya luego empieza a retroceder otra vez. Este movimiento de por acá se llama un desplazamiento. Un desplazamiento se refiere cuando el precio hace otro máximo pero que es relativamente pequeño. Entonces, en este caso,
nosotros no trazaríamos este nivel de Fibonacci o no contaríamos con este nivel de Fibonacci, ¿ok? Al otro máximo estar muy cerca de este máximo, nosotros no vamos a contar este máximo. Este máximo no va a contar. ¿Por qué? Porque este movimiento todavía no fue muy pronunciado, ¿ok? Si el mercado hubiera hecho esto por acá y este movimiento de por acá hubiese tenido mucha diferencia con respecto a esto no se considera un desplazamiento. Se considera un desplazamiento cuando el otro máximo que se hace es relativamente corto. Porque esto nos indica que lo que pasó acá simplemente fue una pequeña pausa y que debemos de trazar nuestro Fibonacci desde este punto número A hasta este punto de por acá, omitiendo este punto de por acá, este máximo, ¿verdad? Pronto lo veremos en un ejemplo para que lo puedas entender de una mejor manera. Entonces, sin más ni menos, vamos a la práctica. Acá tenemos lo que sería el Nasdaq. Nos venimos al gráfico mensual, vemos una clara estructura al alza. Nos venimos a gráficos semanales, ¿verdad? Y diarios. Podemos empezar aquí a marcar lo que serían nuestras zonas rápidamente cercanas al precio. Tenemos un máximo por acá. También tenemos lo que sería una zona de estructura por acá. Y también tenemos lo que sería esta zona de resistencia por acá, ¿ok? Estas serían algunas zonas por marcar. Nos venimos a gráficos de 4 horas. Y aquí podremos ver lo siguiente, ¿ok? Vemos estructura a la alza. Tenemos nuestra dirección, el paso número 1. Estamos buscando compras en un mercado alcista. Si estamos buscando compras en un mercado alcista, nuestras oportunidades están en los retrocesos. Retrocesos bajistas, que son tendencias. Tendencias a la baja. En gráficos menores, de 15, 30 o 5 minutos. Así que empezamos a identificar lo que serían los retrocesos, ¿ok? El mercado viene y retrocede en estas zonas de por acá. Tenemos por acá un retroceso. Tenemos por acá otro retroceso, que es una tendencia alcista. Tenemos por acá otro retroceso. Y todos estos retrocesos o pequeños movimientos a la baja son grandes oportunidades para entrar al mercado. Si sabemos agarrar las transiciones de manera adecuada también, ¿ok? Ya habiendo establecido estas zonas, también podríamos inclusive tomar toda esta zona de por acá. Toda esta zona de por acá. Todas estas bajadas son grandes oportunidades para entrar al mercado, ¿ok? Así que nos vinimos a gráficos de 15 minutos y empezamos a analizar la estructura del mercado. Empezamos a buscar por zonas estructurales, ¿ok? Podemos ver acá la primera oportunidad. El mercado llega, podemos utilizar esta herramienta y vemos que el mercado viene y empieza a hacer una secuencia de altos más bajos y bajos más bajos. Llega hacia un mínimo, baja, llega y luego rechaza esta zona de por acá. Acá vemos lo que sería la violación. Entonces, estamos viendo una tendencia a la baja en gráficos menores. Estamos tratando de agarrar la transición de bajistas a alcistas para poder irnos a la alza y montarnos en esta ola, ¿ok? Ya vimos el paso número 1, buscar dirección. El paso número 2, identificar los puntos o zonas de interés, retrocesos. Y ahora pasamos a la ejecución de la entrada. Acá tenemos que este fue el último punto que el mercado llegó y hizo. Este sería el último punto estructural, ¿ok? Y el mercado lo que empieza a hacer es un nuevo alto. Aquí todavía no se ha confirmado la estructura. Vemos que el mercado llega, retrocede y podemos ver cómo acá el precio llegó y hizo
otro máximo por acá, ¿ok? Aquí ya se confirmaría lo que sería, aquí ya se confirmaría lo que sería esta nueva transición al alza y empezaríamos a colocar un Fibonacci desde el punto A hasta el punto B. Siempre lo pondremos desde el punto mínimo, ya sea mecha o cuerpo, que sería este por acá. ¿Ok? Colocaríamos también el punto B de Fibonacci en el máximo de por acá. Y tendríamos por aquí lo que sería una orden pendiente en 61.8. Esta orden pendiente la pudimos haber colocado en el 61.8 o en cualquiera de estos niveles. Entre más cercano al 100, mejor. Yo la verdad prefiero hacerlo en niveles de 61.8, pero también a veces en ciertas ocasiones también suelo hacerlo acá cuando las oportunidades se presentan, ¿ok? Colocamos la orden pendiente y el mercado llegó a nuestra zona de take profit. Stop loss por acá y el precio llega a nuestra zona de take profit y luego baja, ¿ok? Luego, ya teniendo este punto de estructura, nada más tenemos que seguir repitiendo el mismo proceso. Este fue el último punto estructural, ¿ok? Entonces tendríamos que agarrar el Fibonacci desde esta zona. En este caso, el nivel no pudo bajar más de la zona de Fibonacci del 50, ¿ok? Podemos ver que el precio nada más llegó al 50. De haber colocado una orden pendiente acá, no se hubiera activado. No nos interesa tampoco meter una operación en esa zona de 50, por lo cual este trade no se hubiese activado, ¿ok? Esto nos lleva a nuestra otra zona de interés. Podemos ver también cómo aquí llega y se forma una tendencia a la baja. En este caso también haríamos el mismo proceso, ¿ok? Aquí podemos ver cómo este fue el último punto estructural que se respetó durante múltiples veces. Esta zona de por acá fue una zona de resistencia que se respetó varias veces, alrededor de unos 7 toques fue lo que tuvo, ¿ok? ¿Qué fue lo que pasó después? Se violó esta zona de por acá. Esta fue la violación. Así que ahora lo que estaríamos buscando es que el precio rompa este nivel de por acá. Que cotice precios por encima de este nivel. El mercado lo hace satisfactoriamente. Y este punto de acá nos confirma la transición al alza. A partir de este punto, hacemos exactamente lo mismo. Podemos ver que este fue el último punto mínimo después del quiebre. Después del quiebre, el precio baja, ¿verdad? Aquí es donde empezaría a contar el Fibonacci. Agarramos Fibonacci desde el punto A hasta el punto B. Y podemos ver cómo el precio, después de quebrar, retrocedió. Aquí nos hubiese activado nuestra orden de Fibonacci. Hubiésemos colocado el stop loss en una zona segura que estuvo cerca de activarse, pero que no se activó. Y nos hubiera llegado otra vez a la zona de 61.8. Como el mercado tenía bastante fuerza, pudimos haber cerrado el 60% y continuar la operación hasta el 100%. ¿Ok? En estos dos últimos ejemplos han ocurrido situaciones de las que he hablado en otros episodios, ¿ok? Que es que las mejores oportunidades son las que se forman en el 100%, donde el precio retrocede aún más de la zona de 61.8 y que de haber colocado la entrada en alguno de estos niveles con un stop loss menor, podemos ver cómo nuestro riesgo-beneficio hubiese aumentado exponencialmente.
Esto nos da la flexibilidad de nosotros poder aumentar el risk reward sin tener que aumentar el take profit. Nos da también el control de predecir también y esperar que el precio venga hacia nosotros, y si no viene, mejor, porque también nos estamos salvando de un trade con mayor riesgo. Y también nos da el dinamismo de poder nosotros tomar entradas en scalp, entradas en gráficos menores, que luego podemos surfear en gráficos mayores para inclusive tener mayores ventajas. Esto se puede hacer a escalas mayores o a escalas menores. Aplica para absolutamente todos los gráficos, ¿ok? Ahora me gustaría explicarlo de la manera contraria. Vamos a borrar todo por acá. Y ahora vamos a ver lo que sería esta estructura a la baja. Supongamos que ahora, en vez de ir hacia el alza, vamos a ir a la baja, ¿ok? Entonces podríamos ver acá esta estructura a la baja. Podemos ver cómo el mercado empieza a hacer una secuencia de altos más bajos y bajos más bajos. En este caso, lo que nosotros deberíamos hacer es enfocarnos en el paso número 2, que sería identificar tendencias alcistas en gráficos menores. Entonces, acá tenemos una tendencia alcista. Tenemos por acá otra tendencia alcista. Tenemos por acá otra tendencia alcista con movimientos alcistas. Estos movimientos alcistas son los que nos generarían nuestras entradas. También tenemos otro movimiento alcista, para poder así tomar las transiciones de alcistas a bajistas en gráficos menores. Aquí estamos en el gráfico de una hora, ¿ok? Vamos a venirnos con este ejemplo de por acá. Que lo que podemos ver por acá, podemos ver una serie de estructuras, ¿ok? Podemos ver cómo el mercado venía subiendo tranquilamente, no había todavía violado nada. Y que lo que podemos ver por acá, vemos un piso o un punto estructural que sería este de acá, ¿verdad? Fue el último punto mínimo después de hacer este máximo, ¿verdad? Primero hizo esto y luego hizo otro máximo, por lo cual este se convertiría en el último punto estructural. El mercado, ¿qué es lo que hace después? El mercado llega, viola por acá, nos hace un mínimo. El mercado luego llega, nos hace un retroceso y luego nos hace otro mínimo por acá. Este mínimo de por acá, que rompe este mínimo, fue el que nos confirma una continuación o un cambio de tendencia de alcista a bajista, ¿verdad? Aquí me gustaría hacer un paréntesis en esta situación de por acá. Hay traders que me han preguntado por qué no poder entrar aquí anticipadamente y listo. No me preocupo en buscar la confirmación. Se puede hacer. Sin embargo, no es algo que yo recomendaría, porque eso ya sería aumentar las probabilidades de fracaso de la estrategia. Yo a veces lo hago porque yo confío en esa estrategia y tengo esa intuición como para poder saber cuándo el mercado está listo para reanudar su tendencia, ¿verdad?, a la baja, que sería en este caso. Pero este tipo de entradas suelen ser más riesgosas, por lo cual ya sería a discreción tuya si decides entrar antes de esperar esta confirmación por acá. Siempre es más recomendable, o la probabilidad incrementará bastante más cuando esperas por la confirmación de la continuación y de la nueva secuencia estructural. Ahora, tenemos este mínimo de por acá y tenemos que este fue el último punto ahora estructural de la nueva tendencia que se está formando. Entonces, este de por acá sería el nuevo punto estructural y este sería el nuevo bajo. Entonces ya la tendencia empezaría a hacer esto: arriba, abajo, ¿ok? En este caso,
podemos ver un claro ejemplo de un desplazamiento. El mercado llegó, pero no fue un movimiento considerable comparado con el último punto de acá. Entonces, en este caso, tomaríamos nuestro Fibonacci desde este último punto estructural, lo hubiésemos puesto acá, pero como el mercado hizo un desplazamiento, invalidamos este punto de por acá y colocamos nuestro Fibonacci en este nuevo punto. Y podemos ver cómo después el mercado llegó, subió a la zona de Fibonacci. Esta es la razón por la cual me gusta siempre colocar las órdenes en Fibonacci. Y es que me dan mucha precisión, o la cantidad de veces que se suele activar esta operación de Fibonacci en el 61 suele ser más. ¿Qué pasa si yo pongo la entrada pendiente en este nivel, o en este nivel, o en este nivel? Aunque me ofrezcan mayor riesgo-beneficio y más dinero en retorno, me va a dar menos activaciones, porque a veces el precio lo que hace muchas veces es simplemente llegar al 61.8 porque es el número dorado. Entonces yo, para no perderme o para no quedar guindando esperando que el precio llegue aquí, nunca llegó y luego perderme este movimiento, yo la verdad prefiero tener mayor cantidad de activaciones de órdenes pendientes a cambio de tal vez un menor riesgo-beneficio. Que de igual manera es bastante bueno, porque entrando en 61.8 me da un 2.5 de la inversión, lo cual es bastante bien y es suficiente para lograr la rentabilidad, ¿ok? Entonces tenemos por acá este desplazamiento, tenemos nuestro nuevo punto estructural. Aquí podemos ver cómo el mercado respetó 3 veces nuestra zona de resistencia y nuestra zona de Fibonacci, el 61.8, dando así 3 oportunidades para entrar al mercado para luego irse a la baja. Y podemos ver cómo el mercado llegó a nuestro take profit número 2, y esto es exactamente a lo que yo me refiero. Situaciones que me han pasado múltiples veces, que por avaricia he decidido dejar toda la operación hasta puntos más bajos o hasta puntos más altos, y el mercado lo que llega y hace después es quemarme todos mis profits. Y créanme que esa situación no es para nada agradable y puede desencadenar muchas cosas emocionales si ustedes no saben controlar estos aspectos internos todavía, ¿ok? Entonces, es muy importante, aquí podemos ver cómo el mercado muchas veces que llega al 61.8 o llega a esta proyección, el mercado se devuelve muchas veces muy bruscamente, por lo cual recomendaré siempre cerrar acá. De haber cerrado aquí el 60%, hubiésemos perdido tal vez o quemado las ganancias, pero tan solo hubiesen sido un 40% de las ganancias y hubiésemos permanecido con un 60% de las ganancias. Aquí la importancia de cerrar parciales. Y aquí esperaríamos ahora de nuevo lo que sería otro punto de estructura, ¿ok? Podemos ver que este nivel de 61.8 sería nuestro nuevo punto de estructura. Tendríamos que enfocarnos en esto. Entonces podemos ver que este sería nuestro punto estructural, ¿verdad? Y ahora lo que haríamos es agarrar un Fibonacci desde aquí hasta acá. Tendríamos acá un retroceso del 100%, dándonos una muy buena oportunidad de entrar aquí con poco riesgo, ¿verdad? Buscando una expansión de Fibonacci del 61.8 que se terminó dando en sesiones posteriores, llegando así a generar un 1 a 7.5, $100 por $750, $1000 por $7500, lo cual es relativamente estúpido comparado al excelente trade que acabamos de ver por acá. También podemos ver la zona que teníamos marcada por acá, que ya habíamos marcado anteriormente, y podemos ver lo mismo. Tenemos esta tendencia por acá, ¿verdad? Tenemos nuestro punto estructural, que sería este mínimo. Este fue el último mínimo antes de hacer este gran movimiento. Este es un punto de estructura, ¿ok? Vemos una violación
Pero aquí no tuvimos confirmación, ¿verdad? Aquí simplemente el mercado llegó, retrocedió a la zona de 61.8, inclusive 78.60, y luego se vomitó llegando a nuestro take profit número 2. Esta entrada, la verdad, no hubiese sido correspondida porque no tuvimos esa confirmación de este punto estructural de por acá. La tuvimos hasta acá, ¿verdad? Entonces, aquí seguimos. Este fue el último punto estructural, ¿verdad? Y seguimos haciendo esto hasta que ya la tendencia nos dé indicaciones de que está sucediendo un cambio estructural, pero a la alza. Entonces aquí seguimos haciendo esto hasta que nos dé. Podemos ver acá cómo el precio llega, pero no, no nos da una buena zona de entrada. El precio permanece siempre por debajo del 38.20. Entonces el precio no nos da una buena zona de entrada. El precio no sube hasta acá y no nos activa absolutamente nada. Aquí, aunque hubiésemos tenido una entrada pendiente por acá, no se hubiese activado. Acá es donde yo también hablo de los beneficios de esta estrategia. Porque es muy flexible y aquí podemos ver esto. Aquí podemos ver cómo también aquí se genera una tendencia al alza. Entonces, aunque el precio no llegue hasta acá, si nosotros quisiéramos ir más allá, podríamos aplicar esta misma estrategia, pero en gráficos de 1 o 3 o 5 minutos, dándonos inclusive más flexibilidad. Esta estrategia aplica para la mayoría de los gráficos, aplica para criptomonedas, aplica para índices, para el oro, para Forex, aplica para absolutamente todo, porque el número de Fibonacci, el número dorado se repite mucho. Y porque la estructura del precio tiene microestructuras y mini tendencias y todo lo que ya hemos visto anteriormente, que en este episodio logramos ver exitosamente. Ahora voy a pasar a explicar lo que sería el setup número 2 llamado Flowmentum. Este setup tiene varios beneficios y esto es lo que termina de complementar el sistema Flexif. Cuando el mercado no da muchos retrocesos, cuando el mercado simplemente sube de manera acelerada y hay momentum, hay combustible, el mercado sigue subiendo y sigue subiendo. El hecho de que siga subiendo nos da una clara indicación de que posiblemente va a continuar subiendo. Aquí es donde muchas personas deciden no ser partícipe de eso. Y aquí es donde personas como yo y como próximamente ustedes pueden aprovecharse de estas situaciones donde hay mucha volatilidad para cazar pips, ¿ok? Que es básicamente lo que andamos buscando en cada sesión de trading. Los beneficios es ventaja en movimientos rápidos. Este setup está diseñado para capturar movimientos rápidos y continuos, ofreciendo grandes oportunidades en mercados sumamente volátiles. También nos da flexibilidad. Cuando no logramos entrar con Fibonacci o en mercados muy rápidos, utilizamos esta técnica para poder adaptarnos y surfear las grandes olas. También nos ofrece reentradas estratégicas. Permite añadir posiciones conforme el momentum continúa maximizando las ganancias en tendencias fuertes. Acá es donde nos vamos a volver un poco más avanzados. Así que recomiendo que estén tomando muy buena nota y que tomen específicamente nota de todo esto porque aquí es donde todo va a volverse mucho más interesante. En casos el mercado simplemente se mueve y se mueve y se mueve y nos puede hacer sentir que nos estamos perdiendo la fiesta, pero no necesariamente tiene que ser de esta manera. Por eso yo creé un sistema que se llama Momentum Continuation en aquel entonces, en la versión número 1 del curso. Esta versión mejorada nos permite apalancarnos de una nueva introducción hecha por alguien muy conocido que tiene una estrategia llamada ICT. Probablemente hayas oído de ICT o probablemente vayas a escuchar sobre ICT. Yo no sigo ICT, no estoy muy familiarizado con eso. Sé más o menos cómo funciona un poco su estrategia, pero lo que me llamó la atención de este personaje es que él tiene algo llamado los Fair Value Gaps. Estos Fair Value Gaps serán de gran ayuda para nosotros poder colocar nuestros stop loss en una zona segura y también para establecer soportes y resistencias, ¿ok? Al igual que también zonas de entrada. Al igual que la vez pasada, voy a pasar a explicar lo que sería la parte teórica y luego la práctica.
El mercado llega y empieza a enrangar. El mercado simplemente llega, hay noticias y el mercado llega, saca a algunos participantes, se va en la dirección contraria para luego irse a la dirección que realmente quiere ir y luego empieza a subir, pero sube demasiado rápido. Cuando nosotros empezamos a denotar que hay combustible en el mercado y que es temprano todavía en la sesión, debemos adentrarnos a los gráficos más pequeños, ¿ok? Y en los gráficos más pequeños lo que vamos a ver es lo siguiente. En gráficos pequeños lo que podríamos ver es esto. Impulsos y pequeños retrocesos, impulsos y pequeños retrocesos, impulsos y pequeños retrocesos. En estos casos nosotros podemos aplicar lo que sería entradas o transiciones en estas zonas de por acá, similar a como lo vimos anteriormente. Pero la forma en la que vamos a entrar va a ser diferente. Vamos a aplicar velas Heikin Ashi, que son estas de por acá. Y vamos a también aplicar order blocks. Estas velas de Heikin Ashi nos permiten ver el volumen del mercado. Podemos ver que cuando una vela pasa de roja o una secuencia de velas rojas pasa a verde, es porque el volumen está cambiando. Y con mucha probabilidad el mercado va a continuar durante un tiempo prolongado a hacer velas verdes. Entonces básicamente esto es nuestra señal de entrada. Esto nos permite a nosotros también poder salir del mercado y también entrar al mercado. ¿Salir de qué manera? Bueno, supongamos que venimos comprando, pero vemos una gran vela con mucho cuerpo de Heikin Ashi a la baja. Esto nos va a indicar que posiblemente vayan a venir una cascada de velas rojas, lo cual nos quemaría los profits, por lo cual una gran estrategia de salida sería cerrar las operaciones cuando veamos una gran vela con bastante cuerpo de Heikin Ashi. Porque lo que nos indicaría es que cuando suena el río, piedras trae. Entonces, eso sería una gran estrategia para salir del mercado. Próximamente haré un video explicando esto a gran detalle sobre cómo salir efectivamente del mercado con estrategias más avanzadas. Por acá tenemos al dólar yen y podemos ver cómo el mercado acá subió de una manera exponencial. Para esa estrategia vamos a utilizar el gráfico de 1 y 3 minutos, ¿ok? Así que nos venimos al gráfico de 3 minutos, ¿verdad? Y podemos ver lo siguiente. Podemos ver cómo el mercado empieza a subir exponencialmente. Así que es muy importante ver los cierres de vela. Si nos venimos por acá y ponemos el gráfico de 1 hora, podríamos ver cómo el mercado llega y rompe esta estructura por acá. Rompió este último punto estructural para continuar al alza con una gran vela de decisión al alza con mucho cuerpo, lo cual nos indica volumen, nos indica momentum, ¿ok? Entonces, esto ya nos encendería las alarmas de que el mercado va a subir con gran volatilidad y que no nos va a dar oportunidades para poder aplicar el Flowmentum 0, por lo cual entonces empezaríamos a buscar entradas en gráfico de 1 minuto y 3 minutos. Entonces, una vez visto este cierre de vela, lo que hacemos es adentrarnos en gráficos menores. Es muy importante recalcar que esto lo vamos a aplicar únicamente en la sesión americana o en sesión de Londres, sesiones de alta volatilidad. Y normalmente cuando veamos en las primeras horas de la sesión este tipo de comportamiento donde veamos que hay mucha volatilidad y que el mercado tiene bastante candela o gasolina para continuar durante cierto tiempo este tipo de movimientos, ¿ok? Entonces, paso número 1, identificar el cierre de vela con alta volatilidad en una sesión de alta volatilidad también y identificar esto, preferiblemente después de noticias de alto impacto que hayan salido positivas. La mayor cantidad de pruebas o evidencias de que el mercado tiene bastante combustible y que va a haber volatilidad van a ser muy efectivas, ¿ok? Es sumamente importante que estén muy atentos. Cualquier tipo de distracción puede hacer que la entrada se vaya. Así que hay que estar demasiado atento porque una gran oportunidad de hacer dinero se puede ir así. Estamos en gráficos de 1 minuto y las cosas pasan demasiado rápido.
El siguiente paso sería utilizar las velas de Heikin Ashi, que podemos configurarlas acá, simplemente seleccionando esta representación de Heikin Ashi como favoritos y guardándola, ¿ok? Para poder acceder fácilmente a este gráfico. Una vez reconocemos lo que sería el movimiento al alza, y luego empezamos a hacer lo mismo, buscar zonas de retroceso que luego nos puedan servir como entradas y enfocándonos en agarrar los cambios de color, ¿ok? Podemos hacer esto ya sea en el gráfico de 3 o de 1 minuto. Entonces aquí podemos ver lo que son ligeros retrocesos o respiros del mercado. Nosotros queremos aprovechar esos respiros para poder utilizar las velas Heikin Ashi que nos indiquen que hay un cambio en el volumen de compradores y vendedores. En el momento en el que una vela pasa a verde y esa vela de Heikin Ashi tiene bastante cuerpo, podemos denotar que hay velas de Heikin Ashi como estas que pueden ser de indecisión. Nosotros estamos buscando velas de decisión. Así que justamente en el momento en el que el precio llega y nos genera una vela con buen cuerpo, nosotros estaríamos entrando. Aquí hubiéramos podido entrar. Acá también hubiésemos podido entrar. Hubiésemos podido entrar también acá. Y también acá. No en esta vela, sino en esta vela de acá. También acá. Aquí también hubiésemos podido entrar. Hubiésemos estado un poco en drawdown, pero bueno, aquí volvemos a entrar. Aquí también hubiésemos podido entrar. El objetivo de esto es poner entradas con poco riesgo de tal vez 0.5% de la cuenta, 1% o 0.25% dependiendo de tu tolerancia de riesgo, para poder ir añadiendo y sumando soldados. Ahora, la estrategia es la siguiente. Una vez entramos debemos establecer nuestro stop loss. En este caso no tenemos Fibonacci que nos indique a dónde poner nuestro stop loss. Entonces, lo que haríamos para poner el stop loss es cambiarnos a gráfico de candlesticks, ¿verdad? Y empezaríamos a notar Fair Value Gaps. Los Fair Value Gaps son básicamente lo siguiente, ¿ok? Acá podemos ver un gran ejemplo de Fair Value Gaps. Básicamente podemos llamar a los Fair Value Gaps de ICT como zonas de imbalance. Lo que valida un Fair Value Gap, que es básicamente un imbalance o un vacío, es cuando esta mecha de acá no logra cruzarse o estar en un mismo nivel que la mecha inferior de esta otra vela. Acá podemos ver un ejemplo de cómo esta mecha superior está cruzando o está en el mismo nivel que esta mecha inferior de por acá. Ok, aquí tenemos un Fair Value Gap porque hay todo este espacio. Entonces, este espacio nosotros lo marcamos, ¿verdad? Y este espacio suele ser una zona de soporte. Podemos ver cómo el precio también llega por acá y no logra romper esta zona de imbalance. Es como una zona donde el precio ocupa, o donde mejor dicho la acción del precio o los inversionistas ocupan generar un cierto tipo de balance. Teniendo esto en cuenta, nosotros también podemos utilizar estos Fair Value Gaps o estas zonas de imbalance como zonas para poner nuestros stop loss. ¿A dónde? Debajo del Fair Value Gap, en una zona segura. ¿Por qué? Porque estas zonas de Fair Value Gaps suelen ser muy efectivas para zonas de soporte o de resistencia, ¿ok? Vamos a buscar otro ejemplo más de Fair Value Gaps que se han respetado para que ustedes también puedan entender un poco mejor eso. ¿Ok? Aquí estamos viendo un Fair Value Gap que fue retesteado. ¿Ok? Acá tenemos una mecha inferior y tenemos una mecha superior. Y vemos cómo hay un espacio de aquí a acá. ¿Verdad? Cuando se dan estos espacios, ¿qué es lo que hace el precio después? Viene, actúa como resistencia, respeta el Fair Value Gap y luego se va hacia la dirección contraria. Esto es algo que también tiene sus probabilidades. Se suele respetar muchas veces. Yo diría que tal vez entre un 80 y un 90%. Sin embargo, también tiene un margen
en el que tal vez los fair value gaps se invalidan, ¿verdad? Inclusive creo que tal vez un 80 o 90% puede ser un poco alto, pero sí es una gran posibilidad de estos fair value gaps al actuar como soportes o como resistencias. Teniendo esto en cuenta, también podemos utilizar estos conceptos para aplicarlos a la estrategia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para repasar, buscamos dirección, reconocemos zonas, ¿verdad? O nos enfocamos en zonas de retroceso. Colocamos el gráfico de Heikin Ashi para luego irnos a gráficos menores y denotar cambios de volumen, ¿verdad? De vendedores a compradores en tendencias alcistas como esta y viceversa en tendencias bajistas. Y colocamos nuestra entrada al ver una vela de Heikin Ashi con buen volumen de cuerpo, ¿ok? Ahora, ¿a dónde ponemos el stop loss? Que es muy importante. Empezamos a buscar zonas de fair value gap, ¿ok? Aquí hubiésemos colocado una entrada básicamente por acá. Y el fair value gap hubiese sido este, que se respetó a la perfección, ¿ok? Tenemos un fair value gap, podemos ver aquí cómo esta mecha superior no toca la mecha inferior. Esto genera un fair value gap que es respetado. Colocamos el stop loss por acá. La entrada por acá correspondiente al cambio de color en Heikin Ashi con un stop loss por acá. Y al tener mucho volumen en el mercado, esto nos da una entrada con buen momentum. Nos estamos montando en una ola que tiene velocidad. Y aquí la velocidad va a ser nuestro mejor amigo o nuestro mejor aliado. Así que simplemente dejamos correr. Y es muy importante que después de colocar la orden, coloquemos break even. Porque al ser mercados muy rápidos, también pueden haber muchas eventualidades. Y puede que el precio llegue y de un pronto a otro llegue y haga esto. Que cuando suelen haber este tipo de volatilidades, esto bien puede suceder, por lo cual es importante que nos estemos protegiendo, ¿ok? Volvemos a repetir el mismo paso. Aquí vamos a ir marcando zonas de fair value gaps, ¿verdad? Entonces vemos acá un fair value gap también. Vemos que hay un imbalance, que hay un gran movimiento, hay un imbalance y se genera un gap, un fair value gap, que luego el precio lo retestea y luego nos genera otra entrada por acá si pasáramos a gráficos de Heikin Ashi. Buscamos estos volúmenes a favor y también colocamos una orden de compra por acá, ¿verdad? Con un stop loss debajo del imbalance, del fair value gap. Dejamos correr y luego ponemos el break even. Y así vamos añadiendo soldados y haciendo nuestra posición general o nuestro lotaje general en este activo cada vez más grande, incrementando así cada vez más las ganancias y adaptándonos a mercados rápidos, volátiles y de una manera altamente efectiva para poder disfrutar de la fiesta y no quedarnos de brazos cruzados como muchas personas suelen hacer cuando se dan ese tipo de escenarios por miedo a que vayan a tener una operación perdedora. Cuando más bien estos escenarios pueden ser altamente efectivos si nos adentramos en gráficos menores y si utilizamos las herramientas correctas, tales como las cuales estamos estipulando el día de hoy acá, ¿ok? Acá hacemos lo mismo, podemos ver aquí bastantes fair value gaps, ¿verdad? Podemos ver acá un fair value gap. Podemos ver acá otro fair value gap que fue el que se terminó respetando. Este no cuenta, ¿verdad? Aquí tampoco cuenta. Esto tampoco cuenta. Este fue el último fair value gap. Y este fue respetado con buena probabilidad. Entonces, de haber entrado acá o de haber entrado de haber entrado acá, que aquí fue cuando se dio una señal en el Heikin Ashi,
hubiésemos estado un poco en negativos, ¿verdad? Con este movimiento, pero el Fair Value Gap o el último Fair Value Gap estuvo en esta zona de por acá, por lo cual hubiésemos colocado esta entrada, ¿verdad? Aproximadamente por acá, con este stop loss por acá, y hubiésemos estado en una zona segura, dejando correr, y podemos ver cómo hubiésemos podido correr esta operación, estas operaciones, mejor dicho, hasta que el mercado ya nos diera indicaciones de que la tendencia iba a acabar, ¿ok? Ya sea con un cambio de estructura o simplemente yéndonos a gráficos mayores. Si nos pasamos a Heikin Ashi ahora, vamos a poder ver todas estas entradas, ¿ok? Aquí hubo cambio de color con vela alcista, entrada por acá en una zona de imbalance con el Fair Value Gap, el Stop Loss, que terminó siendo totalmente efectiva. Y esto nos sirve mucho también para reentradas. Cuando nosotros queramos maximizar ganancias, podemos utilizar este mismo concepto cuando el mercado esté ya haciendo su movimiento o llegando a su Take Profit 2. Cuando el mercado está haciendo su Take Profit 2 o ya encaminándose a nuestra zona de Take Profit con nuestro setup de Fibonacci, nosotros podríamos utilizar esto para poder maximizar nuestras ganancias y poder incrementar nuestra rentabilidad de la semana o del día. Es muy importante ser lo más ordenado posible con esto, utilizar el break-even y practicarlo antes, porque esto en vivo puede ser un poco emocionante, por decirlo así. Suele generar mucha euforia porque son mercados muy rápidos, por lo cual te recomiendo que vayas adaptándote a este tipo de movimientos rápidos y a esta estrategia. La de Fibonacci suele ser un poco más relajada, más tranquila, pero este tipo de entradas rápidas pueden generar un poco más de euforia, por lo cual es muy importante tener la mayor cantidad de claridad posible y no abusarse con las entradas, ser muy ordenado, colocar el break-even, aprender a dejar ir en caso de que nos toque un stop loss, saber reconocer la pérdida y simplemente no arriesgar más de lo que estamos cómodos a arriesgar en ese momento específico, ¿ok? Aquí también pudimos haber entrado acá y luego acá. Este fue el cierre de la sesión, por lo cual yo, en mi opinión, al cierre de la sesión ya hubiese cerrado todas estas operaciones, ya sea con cambio de estructura, con cierre de sesiones o con Heikin Ashi, pero yéndonos a gráficos de 30 o 45 minutos y esperando un cambio, ¿ok? Aquí podemos ver cómo colocamos soldados en toda esta subida, maximizamos nuestras ganancias, pero luego vimos por acá ya lo que sería una gran vela a la baja, lo cual anticiparía posibles otras velas rojas que nos quitarían nuestras ganancias o que nos indicarían una posible reversión. Por lo cual yo ya aquí hubiese cerrado todas mis operaciones y hubiese terminado de manera efectiva. Eso sería todo por el día de hoy. Si tienen algún tipo de duda o si quisieran aclarar algo, no duden en contactarme por mi Instagram. Yo con mucho gusto les estaré respondiendo todos sus mensajes. En los próximos meses estaremos haciendo un repaso de todo esto y les recomendamos estar atentos a nuestras redes sociales todos los meses para que estén atentos sobre nuestros webinars en el cual analizaremos más a fondo este tipo de entradas, haremos backtesting y también analizaremos posibles mejoras al sistema, debido a que el sistema siempre está mejorando mes a mes, semana a semana, para poder así adaptarnos aún más de una mejor manera a los mercados. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.